Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando en vivo o después de que ya fue esta transmisión. Les agradezco mucho. Vamos a hacer un breve recuento de lo que ha sido el 2021 antes de que fenezca en el territorio mexicano o en el hemisferio norte. Estamos a 7 horas de que comience el 2022, un año que va a tener, por lo que vemos, perspectivas muchísimo más positivas, halagüeñas y de crecimiento económico, también de inflación en todo el mundo después de los 2 años tremendos, terribles, de el desafío mundial más importante que nos ha tocado vivir como generación, que es la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar de eso, pero antes de todo quiero mandarle un saludo especial a todos los que nos están viendo y se están sumando. Aquí veo a Francisco Lizama, muchas gracias a Nadia Galaviz. Felicidades, feliz año a todas y a todos, que pasen muy bien, si la van a pasar con sus familiares, que la disfruten, si la van a pasar socialmente, cuídense nada más de la sana y que mantengamos la sana distancia. Adrián González, gracias por tus saludos. A Laura Araiza también, muchas gracias. Y bueno, quienes no la pasen con sus familiares, que estén en alguna otra situación, como en mi caso, fuera de su tierra, pues les deseo que la pasen muy bien y que también disfruten este fin de año, que hagan un balance personal. Creo que a veces ayuda mucho escribir, revisar, observar, incluso hasta las fotos de las redes sociales que tanto utilizamos hoy en día. Creo que ayuda bastante para que nosotros hagamos nuestro balance personal. No todo es negativo, no todo tampoco es positivo, pero esos balances ayudan mucho a tranquilizar y a darle paz a la mente, al cuerpo, al alma, quienes creamos que tenemos un alma, y por supuesto nos ayuda a estar en paz con nuestros seres más cercanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros o compañeras de vida, en fin, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos. En fin, muchas gracias. Maritza Martínez le está mandando saludos a Tacha y a Anastasia, que están aquí conmigo. Ahorita, antes de que terminemos la transmisión, se las vamos a presentar. Atenea Flores nos desea feliz de 2022. Alicia Yarto, salud y felicidad también para el año 2022. Yair Caridad Castillo, Caridad Villegas, gracias, felicidades, saludos. Lulú Ruiz Pavón, también muchas felicidades. Quiero observar si hay quienes nos están viendo, patriotas o compatriotas desde otras partes del mundo, porque también nos siguen mucho y nos han mandado saludos de Estados Unidos, por supuesto, quienes forman parte de la comunidad México norteamericana. Vamos a hacer de todas maneras el domingo nuestra dominguera, pero sí creo que es interesante que podamos hacer a través de este Facebook Live un balance del 2021. Hace un año estábamos en la tercera ola. Hace un año en la Ciudad de México y en la mayoría de la República estábamos en semáforo rojo. Estábamos en el pico de una ola muy importante con un 78% de ocupación de los hospitales, casi 80% en la Ciudad de México, lo cual nos hablaba ya de quizá una de las peores olas que vivimos en este episodio de pandemia. Y a un año después estamos a un 13% de ocupación hospitalaria, 14% cuando mucho. Hay un repunte de casos en estos últimos días por la llamada variante Omicron, que es de una transmisión mucho más rápida que otras variantes, pero su letalidad es mucho menor y quizá es menor también, según lo que han informado los propios informes científicos, gracias a las defensas que nos ha generado o los anticuerpos que hemos generado a través de las vacunas. La vacunación ha sido un instrumento fundamental para lograr
que en el caso de la Ciudad de México, más del 90% de los habitantes de esta ciudad estemos vacunados al menos con una dosis, más del 70% ya tienen la dosis completa. En el país vamos hacia índices también muy altos de vacunación, por lo menos del 70% con una sola dosis. Faltan comunidades, lejanas o dispersas, pero el objetivo que se planteó hace un año de tener la mayoría de los mexicanos o a la mayoría de los mexicanos vacunados se cumplió en el 2021. Y tan se cumplió que México ocupa una de las tasas más altas de vacunación en comparación con los otros países del mundo. Esto no lo van a escuchar en los noticieros de las televisoras privadas y de los medios privados o de las radios privadas, porque de lo que se ha tratado durante estos 2 años es de construir un discurso de miedo, de infodemia, de golpeteo, como si una pandemia como esta fuera responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como si la pandemia fuera el resultado de la derrota de la Cuarta Transformación, esta narrativa perniciosa que se hizo durante todos estos 2 años y más en el 2020, menos en el 2021, porque los efectos de la disminución de la mortalidad y de la letalidad del COVID-19 pues fue muy claro para muchos. Pero tengamos muy presente para el fin de este año y para el inicio del siguiente que la batalla ha sido librada por todos los mexicanos, no solamente por el gobierno, no solamente por el personal médico, ni tampoco por las farmacéuticas, ha sido librada por ustedes, por mí, por nosotros, por todos los que de una u otra manera enfrentamos e hicimos caso de que estamos atravesando por una de las pandemias más impresionantes. Civilizatoriamente va a marcar un antes y un después, sin duda alguna, la pandemia del COVID-19, como en su momento, hace 102 años, si no me equivoco, fue lo que llamaron la gripe española, que en realidad era una epidemia de influenza. Y esto pues creo que debe estar muy claro para nosotros. Entonces, el primer balance que podemos hacer es que en un año, de hace un año que estábamos en semáforo rojo con 78 y casi 80% de ocupación hospitalaria, ahora tenemos ya, al menos en las ciudades más pobladas del país, un índice muy bajo de ocupación hospitalaria, menos del 20%. Hay un desgaste, por supuesto, del personal de salud, pero hacia ellos y a todos ellos, y a ellas sobre todo, a las enfermeras, a las doctoras, a muchísimas especialistas que han estado involucradas e involucrados en esta pandemia. Les mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que muchos van a estar en los hospitales en estos días y a ellos pues les brindamos salud. Por lo menos aquí brindamos con cafecito. Con un cafecito de la tarde maravillosa y hermosa, soleada, en la Ciudad de México. Estoy viendo si hay algún comentario sobre el tema del COVID-19, pero creo que estamos básicamente de acuerdo. No a la infodemia, no a los mensajes de odio, no al intento de bajarle la guardia y sobre todo al intento pues de darle miedo, de meterle miedo a la población y a la sociedad. En términos globales, hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta el día de hoy, al mediodía, se dio un balance mundial. Tenemos 5.428.000 personas fallecidas por el COVID-19 en 2 años. 5.428.000 es una cantidad impresionante. Y a nivel de transmisión y de casos de transmisión son 285.884.000 casos que se han registrado en todo el mundo. México también, por su población, por su ubicación geográfica, por su cercanía con Estados Unidos, que fue el epicentro de la pandemia, por lo menos en las 2 anteriores oleadas, hemos tenido también un alto índice de contagios, pero creo que hemos librado la batalla muy bien. En estos momentos el epicentro de la llamada
cuarta o quinta ola en algunos casos es Europa, y en donde la epidemia del coronavirus o del COVID-19 se está, pues digamos que expandiendo de manera muy fuerte, es en los países africanos, un continente que desgraciadamente le ha hecho falta vacunación, le ha hecho falta atención médica, y creo que más allá del egoísmo permanente y persistente que a veces observamos o escuchamos en los mensajes mediáticos, hay que recordar que el continente africano, que el continente de la población más pobre del mundo, y además de donde venimos, según todos los estudios antropológicos están indicando que por ahí nació la civilización contemporánea, por lo menos antropológicamente, tenemos que ayudar y tenemos que ser muy claros con el tema del COVID-19 en África. Ese es el primer balance y el primer elemento que creo que es importante señalar frente a un año tan complicado. Hace un año, a nivel de política interior, el gobierno de López Obrador estaba apenas encontrando una luz al final del camino con las vacunas que estaban llegando, los primeros envíos de Pfizer y de AstraZeneca hace un año exactamente llegaban al país, y ahora son más de 120 millones de vacunas las que se han enviado en un año, y son más de 90 millones de dosis las que se han aplicado en el país. Este es un logro de la hacienda pública, del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de quienes distribuyeron en el país esta especie de plan DN3 de salud, y obviamente los índices de aceptación de López Obrador eran bajos, aunque altos en comparación con otros países. López Obrador no tenía los índices de aprobación que tenemos o que registra ahora, que es el 71%, 67 o 68 en algunos periódicos como el Universal o el Reforma, y 75% incluso en otras encuestas. ¿Qué significa esto? Que hay un respaldo de la opinión pública que ha sido medida en estas encuestas a la estrategia de vacunación, de apertura de la economía, de apoyos a los grupos más vulnerables, socialmente hablando, de los adultos mayores, de los jóvenes que no tienen empleo y que no tienen estudios a través de las becas, del sector agrícola que está recibiendo los apoyos de Sembrando Vida y de los proyectos y programas para la pesca, para muchas otras actividades del sector primario, por supuesto, para el apoyo a la inversión de los pequeños y medianos empresarios. Y creo que en este sentido el cierre del año del 2021 es muy importante porque habla del logro de un cambio que se ha ido avanzando, un cambio en el que se ha ido avanzando a pesar de todos los deseos de una oposición que busca que en cualquier momento, por cualquier pretexto, en cualquier circunstancia, caiga el gobierno. Esta especie de obsesión fatal de que, ahora sí, con esto va a caer el gobierno, pues no se ha cumplido. No se cayó con la elección del 2021. La elección federal del 2021 fue una confirmación del avance de la Cuarta Transformación. El partido Morena ganó en gubernaturas en donde nunca había estado antes. El corredor del Pacífico prácticamente es gobernado por personajes, por mujeres que están muy cercanas a la Cuarta Transformación o que representan un cambio importante. Y en el 2022 vamos a tener otro proceso electoral de los estados, de 6 entidades. No son tan importantes como las que va en términos de población y de peso electoral, como las que van a suceder en el 2023, cuando son elecciones en el Estado de México, la entidad más poblada del país y donde está el grupo político priista más antiguo, que es el Atlacomulco. Pero el 2022 va a ser muy importante por las elecciones que hay en Tamaulipas, una entidad bastante golpeada por el crimen organizado, por la narcocorrupción, por la violencia, por las desapariciones de cientos, quizá miles de ciudadanos y ciudadanas en Tamaulipas. Elecciones en Quintana Roo, la entidad más joven del país, pero que también
por su crecimiento poblacional exponencial, por la importancia que tiene para el sector turismo, es muy probable que en Quintana Roo gane el partido gobernante este 2022. Hay elecciones en Aguascalientes, es muy probable que el PAN retenga ahí la gubernatura de Aguascalientes, una entidad pequeña pero no menos importante por su actividad industrial y su importancia logística en el centro del país. Elecciones en Hidalgo, otra entidad que durante muchos años ha sido gobernada por el PRI, que no ha vivido una alternancia y que es muy probable que en 2022 viva esa alternancia. Por supuesto, Oaxaca, la entidad más compleja, cultural, social, étnicamente hablando, con una riqueza extraordinaria, ya lo dice todo el tiempo López Obrador cuando está mencionando esa potencia cultural que es Oaxaca, y que en este 2022 va a haber elecciones en esta entidad, van a ser elecciones pues muy importantes en términos de recomposición del tablero político, porque si Morena gana Oaxaca, prácticamente solo quedaría Jalisco en el Pacífico mexicano, en la costa del Pacífico mexicano, como entidad gobernada por un partido diferente al partido gobernante. Entonces, ahí vamos a observar también elementos importantes de competencia política que nos van a indicar hacia dónde está yendo el cambio. También van a haber elecciones en Durango, una entidad que ha sido gobernada por la coalición PAN-PRI, y eso creo que también se pondrá a prueba durante este 2022. Los procesos electorales estatales serán precedidos por la consulta de revocación de mandato. Este final de 2021 evidentemente fue un descarado interés e intento de un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral por bloquear la consulta de revocación de mandato. Tan es descarado y tan fue descarado que ya la Suprema Corte de Justicia le dio 2 reveses a esos 6 consejeros electorales que impusieron una mayoría para definir que se suspendiera, o para decidir que se suspendiera el proceso de revocación de mandato por falta de presupuesto. Ya la Suprema Corte de Justicia les dijo que no pueden arguir o argumentar la falta de presupuesto para suspender la preparación de la revocación de mandato. Y el día de ayer viernes 30 de diciembre, perdón, ayer jueves 30 de diciembre, yo estoy pensando que es sábado, el día de ayer 30 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera unánime, definió que el INE debe continuar con los trabajos y procedimientos de la consulta de revocación de mandato. 2, que debe hacer un análisis de sus economías para poder reducir gastos superfluos. Y 3, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal podrá apoyar con recursos extras a los que se definieron en el presupuesto de egresos de la Federación del 2022 para que el INE tenga recursos suficientes de cobertura nacional en la consulta de revocación de mandato. La consulta va, y eso es muy importante. Y nada más para terminar y no cansarlos, pero estoy viendo que aquí se mantiene el interés de quienes nos están escuchando y se están sumando. El 2022 va a ser el año de la consolidación o de digamos que la concreción de la reforma energética y eléctrica. La reforma eléctrica que le va a dar a la Comisión Federal de Electricidad una mayoría de posibilidades para que tengan ellos recursos, ya tienen infraestructura. La Comisión Federal de Electricidad pertenece a todos los mexicanos, eso hay que decirlo. Hay un proceso de reconversión de esta contrarreforma eléctrica que vivimos en los sexenios anteriores, en especial la que se concretó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha generado un mercado paralelo ilegal, o más bien irregular, más que ilegal, porque sí está
permitido gracias a la reforma que hicieron en 2013-2014, un mercado de consumo de energía eléctrica privada al cual no tienen acceso la mayoría de los mexicanos. La reforma eléctrica 2022 va a empezar con el Parlamento abierto en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Les informo a través de esta transmisión que el Parlamento abierto, los debates del Parlamento abierto van a ser transmitidos por los medios públicos federales, por el Canal 11, por el Canal 14, por el Canal 22, por el Capital 21. Entonces, ustedes van a poder observar a las y los especialistas de los 6 o 7 bloques de temas que se van a analizar en la Cámara de Diputados. Entonces, será muy interesante poder escuchar los argumentos, estar informados, que no nos lleven al baile, que no nos generen infodemia, que no nos busquen en miedo, que no nos digan que la Comisión Federal de Electricidad solamente produce energía eléctrica con combustibles fósiles o sucios. Eso es una verdadera mentira. Es parte del guión para poder echar abajo el fortalecimiento de la reforma eléctrica. Esto es lo que vamos a vivir en los próximos días. Les agradezco muchísimo su atención. Les deseo una hermosa noche con sus seres queridos, con sus afectos, a la distancia o en presencia, para desearles un feliz 2022, un feliz año nuevo. Y gracias a todas y a todos. Vamos a seguir haciendo esas transmisiones. Y antes de que yo me vaya, pues yo ya había dicho que iba a despedirme junto con las asistentes, que son mis gatitas, que aquí están conmigo. Vamos a ver si Tacha, despídete. Feliz año nuevo a todos los gatitos del mundo mundial. Besos. Besos a todas y a todos. Muchas gracias.